A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. Y saludamos a nuestro invitado de esta hora, Roberto Abdul, es presidente de la Asociación Civil Súmate. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer hablar nuevamente con ustedes. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de un tema que ha trascendido y ha sido destacado por distintos portales informativos que tienen que ver con una eventual elección presidencial en 2024. Ustedes advierten que millones de venezolanos quedarían por fuera de esos comicios si no hay una reforma del registro electoral. ¿Qué puede compartirnos? Lo escuchamos. Sí, en efecto, como bien sabemos, en el año 2024 esperaríamos que esa elección, debe haber elección presidencial, dado que en enero del 2025 debe estarse juramentando, digamos, el nuevo presidente de la República. En ese sentido, pues bueno, esperamos que esa elección tenga lugar ese último trimestre del año 2024 y nuestros estimados para esa fecha, es decir, con base a la situación, lo que son las proyecciones del último censo que hubo en el país, que fue en el año 2011, y un poco, es decir, proyecciones con lo que tiene que, o sea, estar relacionado con el tema de los migrantes y lo que es la base de datos actual del registro electoral, estimamos que cerca de 10 millones de venezolanos no podrán votar en esas presidenciales, ¿no? Es decir, básicamente estamos hablando de un grupo de aproximadamente un poco más de 3 millones de venezolanos en edad de votar, de los cuales aproximadamente 1 millón que no están inscritos, dado que residen en el exterior, y 2 millones, que es el rezago que existe según la proyección de población, que estarían en Venezuela. Después estimamos que deben haber cerca de 3.300.000 venezolanos que forman parte de esa diáspora y que sí están inscritos en el registro electoral en Venezuela. Y después entonces tendríamos un grupo, digamos, de venezolanos alrededor de 2.500.000 personas que deben actualizar sus datos dado la migración interna, porque sumado al tema de la diáspora de venezolanos, es decir, ese drama que vivimos, todas las agencias internacionales lo sitúan sobre los 6 millones de venezolanos que estarían en el exterior. Alrededor también se ha producido, digamos, una migración interna y una redistribución de la población interna, producto de la crisis, digamos, de política, económica y social que atraviesa el país, la crisis de los servicios públicos, y en ese sentido se estima que hay alrededor de unos 2.500.000 personas, 2.574.000 personas, que requieren actualizar sus datos de residencia en el país, ¿no? Alrededor de 1.574.000 son personas que fueron migradas inconsultamente por el Consejo Nacional Electoral entre agosto del 2019 y abril del 2020, y al menos 1 millón estimamos que han migrado, digamos, por las mismas condiciones que enumeraba anteriormente, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos por último alrededor de 1 millón de personas que deben cumplir la mayoría de edad desde ahora, desde abril de este año hasta la fecha de la elección, digamos hasta diciembre del año 2024, entonces estamos hablando cerca de un universo de 10 millones de personas que no podrán ejercer el derecho si no se da un proceso de actualización del registro electoral, digamos, de manera amplia, es decir, en términos de cobertura, es decir, de duración de esas jornadas y digamos, una cobertura además que tiene que tomar en cuenta lo que es la diáspora, ¿no? En ese sentido hay que recordar, hoy en día el registro electoral en el exterior solamente tiene inscritos cerca de 108.000 personas. Y estamos hablando de un universo, como mencionaba anteriormente, unas 3.300.000 personas inscritas en el registro residentes del exterior y un poco más de 1 millón de personas, 1 millón de personas que están también residentes en el exterior, pero que nunca se inscribieron al registro electoral.
Es decir, solo en el exterior habría 4 millones de personas con derecho a votar en las presidenciales, ¿correcto? Es el estimado, sí, el registro electoral en el exterior tiene un potencial de alrededor de 4 millones, podríamos situarlo más o menos 4.300.000 personas. Entendemos, pues bueno, las dificultades que siempre existe y que existía en condiciones normales para ejercer el voto en el exterior, dado que ahí los centros, tanto los centros ordinarios de actualización del registro electoral como los centros de votación están ubicados en los consulados. Digamos, hay países, por ejemplo, como los Estados Unidos, donde funcionaban unos 6 consulados. Obviamente, pues bueno, digamos, para personas que viven fuera de esas ciudades donde están ubicados esos consulados, tendrían que, pues bueno, hacer viajes y desplazarse distancias importantes con todo lo que eso implica en términos de tiempo, en términos logísticos, pero también en términos de costo. Sin embargo, digamos, todos esos venezolanos tienen el derecho igual al que tenemos los venezolanos que residimos en el país en poder ejercer el voto en elecciones nacionales, ¿no? Ahora, si 4 millones de votos pueden hacer la diferencia, ya 10 determinan una elección. Yo le pediría un comentario, qué hacer, cómo abordar esta situación. Lo escuchamos. Bueno, es decir, yo diría que menos, ¿no? Recordemos la elección de 2013 entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles Radonsky. Fue una elección que se decidió por menos del 2% de los votos, ¿no? 2% de los votos sobre un universo de 20, 24, ahorita tiene 20 millones el registro formalmente, 20.750.000, entendiendo que existe ese número importante de personas en el exterior, pero estamos hablando que 2%, es decir, pueden ser menos de 400.000, 500.000 votos, ¿no? Puede estar la diferencia de una elección. En ese sentido, pues bueno, lo primero es que tiene que haber la voluntad, la disposición de parte del Consejo Nacional Electoral para desplegar, es decir, diseñar, desarrollar y desplegar las jornadas respectivas, como dije anteriormente, pues con la cobertura geográfica y con los tiempos, digamos, y la capacidad instalada suficiente para que la mayor cantidad de venezolanos en territorio nacional puedan actualizar sus datos e inscribirse. Eso requiere además que existe una amplia campaña de divulgación y promoción de la actualización del registro electoral, e igualmente entonces tendrían que activarse, digamos, un proyecto similar en el exterior, ¿no? Obviamente haciendo énfasis y concentrándose en los países donde existe la mayor cantidad de venezolanos. Entendemos las dificultades que pueden haber y los argumentos que se han utilizado en el pasado con el tema de la residencia permanente, pero una cosa es la relación, digamos, de esos ciudadanos venezolanos con el estado donde están residiendo y otra cosa es su derecho y su condición de la ciudadanía venezolana, ¿no? Además, entonces, debemos entender que, por ejemplo, países como los Estados Unidos, Colombia, Ecuador han aprobado, digamos, condiciones o regímenes legales que le da un estatus de permanencia en esos países, ¿no? Entonces, si existe la voluntad, la buena disposición, entendemos que ese universo de venezolanos en el exterior, no la totalidad, se va a inscribir, pero, digamos, todo aquel, hay que garantizarle el derecho a todos, pero todo aquel que se inscriba, pues yo creo que ya en términos, digamos, de lo que es la institucionalidad del voto y todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral y el manejo de los procesos electorales en Venezuela, pues sería ganancia todo aquel que podamos ir registrando, ¿no? Hoy en día somos solamente 108.000 personas inscritas en el exterior, un universo, digamos, de potencialmente 4.300.000 personas adicionales, 4.200.000, es decir, que todo aquel que se inscriba es, digamos, ganancia desde el punto de vista democrático. Y en el país, bueno, como les dije, ya se tiene la experiencia, se ha hecho en el pasado, se tiene que garantizar la cobertura, asegurar que en todas las parroquias del país se den estos procesos, de manera entonces de poder asegurarle ese derecho a futuro a la mayor cantidad de venezolanos. Ahora, ustedes, entre otras cosas, han dicho que es necesario que se convoque una discusión nacional
donde participen partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, universidades, gremios profesionales, sindicatos, en fin. ¿Qué viabilidad ven ustedes ante una propuesta de esta naturaleza? No sé si lo han discutido ya con algunos sectores. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, es decir, si proyectamos con relación a lo que han sido, es decir, un poco las actitudes del pasado, obviamente no nos hacemos, digamos, grandes expectativas ni tenemos mucha esperanza de que esa actualización se dé. Sin embargo, pues bueno, estamos haciendo el llamado y haciendo la alerta ante la opinión pública para tratar que este tema sea tomado en cuenta, es decir, sea un tema de debate y se pueda entonces, si se quiere, comenzar a andar en ese camino que implique la incorporación y la actualización de datos de la mayor cantidad de venezolanos en el territorio nacional y en el exterior, que le permita ejercer su voto en la elección del 2024, en las elecciones del 2025, o cualquier proceso, digamos, o consulta que se pueda presentar de aquí y allá. Si me permite, este invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera su opinión acerca de la logística, porque ahora mismo el régimen de Nicolás Maduro no está reconocido, digamos, en todos los países. Pasa algo similar con el gobierno interino. ¿Cómo afrontar una situación de esta naturaleza? Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de, bueno, la logística necesaria de cara a una eventual elección presidencial en 2024. Recordar que, digamos, los voceros del régimen de Nicolás Maduro han dicho, bueno, habrá que ver si esa es la fecha, pero inicialmente es una posibilidad cierta. Nos acompaña Roberto Abdul, presidente de Súmate, y yo les hago una inquietud a propósito de la logística para inscribir a millones de ciudadanos que están fuera de Venezuela y que puedan, bueno, participar en caso de que estos comicios se concreten. ¿Qué puede decirnos? Sobre todo tomando en consideración, insisto, el tema del reconocimiento del gobierno interino o del régimen de Nicolás Maduro en buena parte de los países donde residen estos venezolanos. Lo escuchamos. Mira, primero creo que es del interés de los distintos estados y países en la comunidad internacional, pues, y creo que es evidente, y sobre todo aquellos donde existe un nivel importante o significativo de migrantes venezolanos, en que se avance la solución de la crisis y yo creo y apostaría que existiría la colaboración de esos países en términos de permitir que esa actualización del registro electoral se pueda dar y seguramente se puede contar con el apoyo de esos países para avanzar en ese sentido. Es un tema de voluntad y es uno de los temas que fácilmente podrían negociar entre las partes y con certeza pues habría un acuerdo. Creo que en el caso del gobierno interino no había ninguna negativa en ese sentido y es consistente un poco con la solicitud que vienen haciendo de elecciones libres. Creo que además el tiempo también nos favorece en el sentido de que tendríamos, bueno, ya este mes está terminando, pero bueno, ya este año todavía le quedan 7 meses, tendríamos el 2023 completo por delante y al menos tendríamos unos 10 meses. Si situamos una elección, por ejemplo, en el mes de octubre, entre octubre y diciembre del 2024, tendríamos al menos 10 meses. Entonces estamos hablando que tendríamos, es decir, cerca de 30 meses para hacer una actualización del registro electoral en un proceso, digamos, que se puede ir haciendo de manera paulatina, digamos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que es una cuestión, digamos, de voluntad entre las partes, ¿no? Entonces, yo creo, y parte digamos, de poner este tema en la opinión pública y tratar de generar un debate, pues es que se avance en ese sentido. Pues y como lo digo, lo reitero, no me queda ninguna duda que la comunidad internacional en general y los principales países receptores de la migración venezolana serían o estarían interesados en ayudar, en coayudar
a cualquier proceso de actualización del registro electoral. Ahora, le pregunto a nuestro invitado, porque existe mucha desconfianza todavía hacia el Consejo Nacional Electoral, que está bajo el control del oficialismo, luego además de las actuaciones que vimos, no solo en el proceso de noviembre, también en la repetición de los comicios en Barinas. ¿Cómo hacer frente a esta situación para, digo, millones de venezolanos, sobre todo aquellos que están en el exterior? Lo escuchamos. Bueno, creo que precisamente una medida de esta naturaleza ahondaría y abonaría el terreno para generar confianza y recuperar esa confianza perdida por acciones y por decisiones infortunadas, ¿no? En todo caso, pues bueno, cualquier proceso electoral que se lleve o que se debe llevar a cabo en el futuro, seguro, con toda certeza, pues lo organizará el Consejo Nacional Electoral, y en ese sentido, pues bueno, es fundamental pues que se avance en ese sentido, tratar de recuperar la confianza del mismo, ¿no? Entonces, como te digo, tenemos más de 30 meses por delante para ir no solamente tomando esas decisiones, es decir, las cuales obviamente implicarían la negociación tanto de los poderes del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Poder Electoral, pero también lo que es el gobierno interino, pero bueno, los factores opositores en general, y seguramente, pues digamos, se contaría con, como lo dije anteriormente, pues con el apoyo de la comunidad internacional, dado que esto sería, pues digamos, un proceso que abonaría en términos de despolarizar el país y de alguna manera caminar o andar ese camino, a la redundancia, de la reinstitucionalización y la democratización del país. A propósito de la reinstitucionalización, tengo que preguntarle sobre la designación de este nuevo Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista. Una de las magistradas nombradas allí viene de ocupar cargo en el Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio. Ustedes en su momento denunciaron, bueno, su vinculación directa con el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué impacto puede tener esto de cara a un proceso en el 2024, tomando en consideración el papel que ha asumido el máximo tribunal bajo control oficialista en los procesos comerciales de nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, no solamente se denunció en su momento, también se llevó a cabo una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia, acción que nunca fue respondida en todos estos años. Sin duda, pues bueno, yo creo que es una muestra más de ese, digamos, esa política de enroque y ese vaso comunicante que existe entre el PSV y los distintos poderes del Estado, y digamos esa falta de independencia de poderes. Ya recordemos que el año pasado, el año antepasado, pues digamos, cuando se nombró ese directorio de carácter temporal que lo presidía Indira Alfonso, ella venía de ser magistrada de la sala electoral, estuvo por un año, prácticamente un año, como presidenta del directorio del Consejo Nacional Electoral, año en el cual se organizaron las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre del 2020, y después bueno, regresó nuevamente a presidir la sala electoral del Consejo Nacional Electoral. Tenemos el caso de Francisco Carrasquero, que fue presidente, digamos, del Consejo Nacional Electoral y magistrado. Digamos, no es la primera oportunidad que esta situación se produce. Queda ahora, digamos, de parte del directorio lo que es la sustitución de Tania Amelia, quien era rectora principal, y debería ser sustituida por, digamos, cada uno de los rectores principales. En su nombramiento son acompañados por dos rectores suplentes, los cuales además son nombrados en un orden, tienen un primer y un segundo suplente, y el espíritu de esos nombramientos, digamos, es para que esa falta se llene, digamos, en ese orden, ¿no? Es decir, creo que Parisca, que debería ser el señor Parisca, que debería ser el suplente, quien ocupe entonces el cargo de rector principal, al haber sido designada como magistrada
Tania D'Amelio, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es una señal más de esa falta de independencia de poderes, otra oportunidad más que se desperdicia desde el Estado venezolano para tratar entonces de abonar el terreno de la reinstitucionalización, de la democratización, pero bueno, yo creo que, es decir, la crisis política que vivimos es consecuencia de ese tipo de decisiones, y si realmente se quiere avanzar entonces en esa reinstitucionalización, tenemos que empezar a tomar decisiones en otro sentido, entre las cuales está, como les comenté, pues bueno, venimos hablando en toda la entrevista sobre el tema de la actualización del registro electoral. Roberto Abdul, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la logística de cara a un eventual proceso o elección presidencial en 2024 y los millones de venezolanos que no votarían si no hay una actualización del registro electoral. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. El 26 de abril se cumplieron 5 años del asesinato de Juan Pablo Pernalete, este joven que falleció en medio de las protestas de 2017. Sus padres, José Gregorio y Elvira Pernalete, nos acompañan, han estado muy activos estos días y les agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes. Pues yo les pediría un comentario inicial, porque entre otras cosas, lo que destacaría es la absoluta impunidad que ustedes denuncian 5 años después del asesinato de Juan Pablo. ¿Qué pueden decirnos? Los escuchamos. Así es. El caso de Juan Pablo continúa en etapa de investigación, a pesar de que se imputaron unos guardias nacionales. El año pasado ya se cumplieron los lapsos que tenía el fiscal para hacer el acto conclusivo y aún no lo ha hecho. Esto se ha denunciado ante el tribunal que lleva la causa y esperamos, porque el fiscal tiene hasta julio para hacer el acto conclusivo, pero igual él no ha cambiado la calificación, situación que hemos denunciado no solamente ante el Ministerio Público, sino ante los medios, ante los organismos internacionales, que no corresponde a la gravedad ni a la realidad en el asesinato de Juan Pablo. Con esto quiero decirte, María Alejandra, que si nosotros iniciamos un juicio a mediados de este año, iríamos en desventaja, con una investigación que ya desde el inicio está parcializada hacia los victimarios, beneficiándolos con una calificación que no corresponde al daño que le hicieron a Juan Pablo. Ahora, ustedes, y lo hemos hablado en otras oportunidades, denuncian, entre otras cosas, que en este caso se imputó a 12 funcionarios por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva, pero creo que no hay detalles acerca de específicamente el Guardia Nacional que disparó contra Juan Pablo. ¿Esto es así? Así es, y ya hay otros guardias imputados. Según el fiscal, él quiere imputar a todo el comando que estuvo allí y calificarlos con responsabilidad correspectiva. Esto quiere decir diluir el delito entre estos 30 guardias que él pretende imputar. Y por decirte, no hay, cuando hace esto, no está individualizando a el Guardia Nacional que asesinó a Juan Pablo, el autor material, no está individualizando. Cuando él da esta calificación, prácticamente, como dice Luis, está diluyendo las responsabilidades. Lo que buscan es disminuir las responsabilidades en cuanto a la acusación y prácticamente imponer una pena menor a 5 años por el asesinato de Juan Pablo. Sí, tengo que preguntarles, que no hay indicios que a través del Ministerio Público que enjuicie a los autores intelectuales, es decir, a la cadena de mando, tomando en cuenta que los asesinatos de los jóvenes asesinados en la manifestación del 2017 corresponden a un plan, al plan Zamora, al plan Guacaipuro,
que muy bien nosotros lo hemos denunciado en todos los organismos internacionales. Se le preguntó a estos efectivos militares si actuaron bajo órdenes superiores. ¿Esto figura en el expediente? Ellos, en el expediente lo que ellos siguen es defendiéndose, que Juan Pablo, ellos se estaban defendiendo de Juan Pablo, de un joven sin armas, y ellos estaban armados totalmente. Eso es lo que aparece en el expediente, que ellos actuaron en defensa, y eso es lo que realmente ellos alegan en el expediente, es lo que hay de estos guardias nacionales. Tengo que preguntarles porque también he visto sus declaraciones sobre la versión inicial del régimen venezolano, el supuesto uso de una pistola de perno que resultó ser absolutamente falsa. Con los años quedó demostrado que efectivamente Juan Pablo fue asesinado por la acción de una bomba lacrimógena. ¿Qué pueden decirnos sobre este tema y la acción que ustedes iniciaron incluso contra uno de los funcionarios, el ministro de Información, me corregirán si me equivoco, en su momento, que defendió esta versión? Los escuchamos. Sí, nosotros desde el inicio también denunciamos a los actos personeros del Estado y a los medios de comunicación que emitieron una opinión falsa en cuanto al asesinato de Juan Pablo. Esta denuncia que tenemos ante el Ministerio Público, ya van 10 fiscales, 3 fiscalías donde los han cambiado y el caso está totalmente paralizado. La denuncia que tenemos ante el Tribunal Supremo de Justicia desde hace 5 años está paralizada. Y imagínate ahora que hay un nuevo Tribunal Supremo de Justicia de justamente el 26 de abril que está parcializado, que es el bufete privado de este gobierno. Menos vamos a tener nosotros una respuesta en cuanto a estos funcionarios que emitieron estas calificaciones en nombre de Juan Pablo y mintieron no solamente a la opinión pública, sino en los organismos internacionales, y tal como ustedes lo pueden ver con el señor Ernesto Villegas. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme a la justicia internacional. No sé si ustedes tienen algún tipo de expectativa o no a propósito de lo que ha ocurrido con el caso de Venezuela, la decisión del fiscal de desestimar un aplazamiento que pidió el régimen de Nicolás Maduro en la investigación que él adelanta por presuntos delitos de lesa humanidad. Si me permiten, al regreso de la pausa, les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, tomando como punto de partida un caso emblemático, el de Juan Pablo Pernalete, este joven asesinado el 26 de abril de 2017 cuando participaba en una de las manifestaciones en Caracas ese año. Nos acompañan sus padres, José Gregorio y Elvira Pernalete. Yo les dejaba una inquietud antes de hacer la pausa, si tienen expectativa con relación al avance de la investigación en la Corte Penal Internacional luego de lo que ha ocurrido y tomando en consideración, bueno, lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, perdón, con este caso en nuestro país. Los escuchamos. Bueno, lo que pasó el 31 de marzo, donde el fiscal dice que va a instalar una oficina aquí en Venezuela, nosotros las víctimas vemos de manera positiva siempre y cuando se establezcan mecanismos y procedimientos claros en esta oficina y que la justicia genuina sea el eje central y que nosotros las víctimas seamos escuchados. Nosotros los padres de los jóvenes asesinados en las manifestaciones durante todos estos años hemos evidenciado que los asesinatos de nuestros hijos fueron crímenes de lesa humanidad. Nosotros solicitamos al fiscal Karim Khan que incluya en la investigación estos asesinatos, porque están todos los elementos, o sea, la sistematicidad que hicieron, porque ¿qué quiere el régimen? Decir que estos jóvenes, estos más de 130 jóvenes, porque estos son cifras de ONG, porque el régimen no ha dado las cifras oficiales, fueron hechos aislados, en Lara, en Táchira, en Mérida, en Barinas, aquí en Caracas, en Carabobo, en Bolívar. Ellos dicen que son aislados, cuando no, cuando todos sabemos que en el año 2017, de abril a agosto, fueron manifestaciones pacíficas que el pueblo venezolano fue
espontáneamente a las calles y fueron reprimidas las protestas. Los órganos represores del Estado tenían órdenes de asesinar, de acallar a la disidencia, y eso nosotros es lo que estamos luchando para que la Corte Penal Internacional nos escuche a nosotros e incluya las investigaciones en esta investigación que se lleva, que es la única esperanza que nosotros tenemos aquí en Venezuela. Porque aquí en Venezuela, mientras esté este régimen, nosotros no vamos a tener justicia genuina. Ahora, tengo que preguntarles, insisto, los he seguido, sobre todo las actividades organizadas en redes sociales. Ustedes recordaban ese día, pero además otras manifestaciones a las que asistió Juan Pablo y decían ustedes, bueno, él advertía que las cosas estaban yendo muy mal en el país, por eso la gente manifestaba, un poco creo que ese era su argumento. ¿Qué pueden decirnos sobre este tema? Los escuchamos. Bueno, nosotros como padres teníamos miedo de que Juan Pablo saliera a las calles a manifestar, pero Juan Pablo era un joven con ideales y convicciones muy fuertes, y él nos hablaba y nos decía: protestar, mamá, papá, no es un delito. Protestar significa que las cosas no están bien. Juan Pablo salía a las calles por su hermana, que hoy fallecida, que sufría de cáncer, porque no había un sistema de salud para niños con cáncer. Juan Pablo salía a las calles porque sus sobrinos allá en Guárico no tenían un vaso de leche ni tenían comida. Juan Pablo salía a las calles porque su papá tenía que recorrer 14 farmacias para conseguir una medicina. Juan Pablo nunca estuvo ajeno a todo lo que pasaba en Venezuela, a pesar de que tenía 20 años y no había conocido otro sistema de gobierno. Juan Pablo, nosotros lo definimos como un soñador. Juan Pablo quería un país de oportunidades. Juan Pablo no quería irse y se enfrentó a un sistema, a la maldad pura de un régimen que hacía todo para mantenerse en el poder, incluso asesinar a los venezolanos que estaban manifestando por sus derechos y libertades. ¿Tienen ustedes expectativa cierta de que haya justicia en Venezuela por Juan Pablo y por tantos jóvenes y víctimas de violación a derechos humanos en nuestro país? Los escuchamos. María Alejandra, por los visos que ellos están dando, no solamente a los venezolanos, sino a la comunidad internacional, de pretender ellos dar una sensación de falsa justicia al elegir el actual Tribunal Supremo de Justicia, los cuales están seleccionados por los perpetradores de estos delitos, carece de toda credibilidad, no solamente para las víctimas, sino para la opinión en general. ¿Cómo se puede confiar en un sistema que va a darnos justicia si está completamente alineado con las órdenes del Poder Central? Es como dicen por allí, un Tribunal Supremo hecho a su medida y que por supuesto va a seguir apoyando y respaldando todas estas violaciones de derechos humanos y crímenes y violaciones de los derechos humanos que cometa el gobierno, y seguimos rodando con este actual Tribunal Supremo de Justicia que por supuesto deja mucho que desear y que manda una señal al señor Karim Khan y a la Corte Penal Internacional que ellos están haciendo caso omiso, ¿verdad?, a sus intenciones de dar una verdadera justicia a los venezolanos. ¿Creen ustedes, reformulo la pregunta, que puede haber justicia en la Corte Penal Internacional? Estos son procesos largos, pero nosotros tenemos la fe y la confianza en estas instituciones. Son procesos largos, pero están bien encaminados en la búsqueda de la verdad. Y la verdad la tenemos nosotros, las víctimas. Y más temprano que tarde, ellos van a dar la cara a esta justicia y van a ser condenados por estos delitos. Sí tenemos confianza en estas instituciones. Sabemos que los procesos son largos, pero van bien encaminados hacia la búsqueda de una verdadera justicia y a una reparación a las víctimas. Y es un trabajo muy fuerte, María Alejandra, es un trabajo muy duro, es una carrera de resistencia, de obstáculos. Nosotros estamos luchando contra un monstruo, pero yo misma siempre digo, un monstruo con pies de barros. Nosotros, los padres y familiares de los jóvenes asesinados en las manifestaciones, no nos vamos a rendir. En cualquier escenario, por más devastador que sea o más nefasto, nosotros vamos a seguir dando la lucha. No sabemos hasta dónde vamos a llegar,
pero lo que te puedo decir es que vamos a seguir alzando la voz por nuestros hijos, vamos a seguir luchando por sus sueños y sus ideales. Solo Dios sabrá hasta dónde vamos a llegar. Quiero agradecerle profundamente a ambos por atendernos, acompañarnos y como siempre compartir su testimonio. José Gregorio y Elvira Pernalete son padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado el 26 de abril de 2017. Para que ustedes se hagan una idea, estamos hablando de un joven que estudiaba en la Universidad Metropolitana, participó en su momento del modelo de Naciones Unidas, poseyó una beca por excelencia deportiva. Era parte del equipo universitario de baloncesto de esta universidad y bueno, perdió la vida, lo asesinaron por participar en una marcha en 2017. A sus padres les envío un abrazo, como siempre, gracias, y deseo, creo que como todos los venezolanos, que haya justicia en ese caso y en todos los casos de violaciones de derechos humanos en nuestro país. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, en los controles José Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.